Ahí está. Bueno, pues buenas tardes, compañeros, maestra. Esta semana nos toca a la maestra Noemí Marlene Segura Contreras y a mí, José Roberto de la Rosa Rosales, este, dar esta sesión, esta clase de esta semana. Y pues vamos a comenzar. Le vamos a dar la siguiente, porfa. Es la clase escolar por niveles. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Y vamos a iniciar con una presentación con un video. A ver si se ve. Muy bien. Bueno, lo que vamos a platicar o lo que vamos a analizar en esta semana es acerca de la escritora o de la pedagoga Marta Souto, que ha escrito varias referencias o varias cosas de lo que es el grupo y los diferentes contextos de los grupos. Entonces, ahí pues en el video vimos varias palabras como palabras clave que vamos a ir analizando. Dice aquí las formaciones grupales e instituciones educativas de distintos niveles del sistema educativo. Este es el primer subtema. El programa de la clase escolar, que fue escrito por Marta Souto, se inició en 1990 en el IEC, y bueno, estas son siglas de varias escuelas, universidades, bajo la dirección de Marta Souto, con la intención de agrupar proyectos becarios que compartirían un mismo modo de aproximación educativa. Es importante señalar algunos aspectos del programa que se han mantenido, que aunque fue desde 1990, en la actualidad todavía se aplican, ¿verdad? Le damos a la siguiente. Aquí están estos tipos de características que se han mantenido o que se mantienen hasta la actualidad. Entre ellos está el enfoque grupal, que es la clase entendida como grupo. La clase es un principio desde una conceptualización teórica, donde más adelante se incorporan teorías de lo grupal que plantean al grupo, así como un campo de problemáticas. Bueno, aquí es cuando nosotros llegamos al grupo, ¿verdad? Vamos a identificar que hay grupos con diferentes características. Vamos a identificar que no todos los grupos son iguales. Y primero tenemos que identificar al grupo para después podernos ir al individuo, para poderlo hacer de forma individual y pues valorar o tomar en cuenta las características de cada alumno. Después viene el enfoque epistemológico, que se da una transformación central después de los primeros estudios de casos al incorporar teorías de la complejidad y sus modos propios de acercamiento a la realidad del estudio de grupo, que era lo que les decía ahorita, ¿verdad? Primero tenemos que ver la,
el enfoque grupal, cómo es todo el grupo en sí, y después nos vamos al individuo, cómo es cada niño o cada alumno que tengamos. Aunque trabajemos en el mismo plantel, el contexto de cada grupo es distinto. Obviamente, si ya nos cambiamos de diferente escuela o a diferente colonia, por ejemplo, vamos a darnos cuenta de que puede ser el mismo grado, pero tienen diferentes enfoques cada grupo. Y después está el enfoque clínico, que es el avance de los proyectos sucesivos. Desde un comienzo se inscribieron en una línea de investigación cualitativa basada en un estudio de casos, intensificando el enfoque clínico de la investigación. Le damos a la siguiente, por favor, maestra. Muy bien. El proyecto actual, las formaciones grupales en instituciones educativas de distintos niveles del sistema educativo. Y aquí tenemos algunos antecedentes. El proyecto Didáctica de lo Grupal, publicado en 1993 por Marta Souto. Las formaciones grupales en las escuelas han sido investigadas por casos realizados en instituciones de enseñanza. Este programa era un programa, hay que recordar que Marta Souto es argentina, entonces este programa se comenzó a implementar allá en ese país y se llamó La Clase Escolar. El programa La Clase Escolar ha seguido desde su inicio una línea de investigación caracterizada por una lógica cualitativa y la búsqueda de un conocimiento científico. El enfoque grupal conceptualiza, a la clase escolar como un encuentro entre alumnos, conocimiento y docentes, situado institucional y socio históricamente donde tiene lugar la enseñanza y se favorecen los aprendizajes. O sea que aquí en el grupo nos menciona Marta Souto que el grupo es un lugar donde hay varios encuentros, que es entre alumno-alumno, alumno-docente y alumno-docente y conocimiento. Y bueno, yo creo que yo aquí le agregaría también al padre de familia, porque el padre de familia también es importante dentro del proceso educativo. Pero bueno, ella dice, ella se refiere a lo que viene siendo el grupo en sí, ¿verdad? El grupo con el que nosotros trabajamos diariamente y donde se dan todo este tipo de encuentros entre los mismos alumnos y luego alumno docente y alumno docente y conocimiento. Entonces, bueno, ahorita nosotros que, bueno, estamos saliendo de esto de la pandemia, pues nos damos cuenta que el estar en el salón cambia la dinámica del grupo a cuando estamos en línea también. Entonces, aquí yo creo que sí lo podemos ver mucho más, palparlo muchísimo más, porque no es lo mismo estar en línea que estaría en grupo. De hecho, los niños se comportan de forma distinta estando en línea que estando en su casa, a pesar de que son el mismo grupo y son los mismos alumnos y el mismo docente, el grupo no es igual estando en forma presencial ya en la escuela. ¿Por qué? Porque pues se favorecen otro tipo de aprendizajes y la convivencia que se da con todos los factores del grupo. Siguiente, por favor. Muy bien. A ver si se podrá quitar ese cuadrito. Ahí está. Dice ahí, la investigación, estos son, ay, se me hace que la parte de arriba sí se podrá quitar, el cuadrito negro, porque no alcanzo a ver. Bueno, a ver si no, aquí también yo lo tengo como quiera. Ok, bueno, dice la investigación en lo grupal dentro de la escuela, de las escuelas dio tres tipos de producción teórica, que son, ay, ya se me cerró aquí también a mí. Ahí está. Que son la construcción de una tipología de las clases escolares que discriminó 7 tipos de clases de 250 observadas. O sea, ella se fue a investigar 250 clases y de esas 250 clases sacó 7 grupos que eran pues, que o sea, como que son, digamos, la base y ya de ahí partió. Después, el segundo tipo de producción se refiere al estudio de formaciones grupales, que son construcciones específicas dinámicas. Marta Souto se ha caracterizado por hacer la clase de forma dinámica. Ella saca muchas didácticas diferentes, entonces ella sacó o ella se dio cuenta que el grupo se conforma o se tiene alguna, ¿cómo les puedo explicar?
Sí, se comportan de diferente manera según la dinámica que tiene el grupo. Después la tercera línea dio lugar a la creación, puesta en acción y análisis de un dispositivo de formación de docente y de formadores. Aquí se refiere a cuando ya se están formando los docentes. Por eso ahí en la imagen puse el de la normal, el escudo de la normal, donde se están formando los docentes. Y después, a nivel metodológico, se han producido avances en las metodologías de observación y de análisis multireferenciando de las clases y guías específicas. Aquí nos habla de cómo ella se dio cuenta o cómo fue analizando los diferentes grupos de niños, grupos, o sea, de diferentes edades que tienen diferentes características y que se conforman de forma distinta, incluyendo también a las escuelas formadoras de docentes, donde también hay un comportamiento distinto entre los alumnos. Le damos a la siguiente. Muy bien. Los objetos de investigación. La línea de investigación del programa debe analizar, comprender e interpretar las formaciones grupales. También debe de indagar las características institucionales a través del análisis institucional. Debe de indagar las modalidades de la relación del saber y se deben de generar nuevos sistemas de categorías acerca de lo grupal y sus análisis en clases escolares. O sea, que si nosotros queremos, el programa es el que ya les comentaba ahorita, es el mismo, pero nosotros le podemos dar variantes. Para darle variantes a este programa, debemos de tomar en cuenta estos objetivos que les estoy diciendo de la investigación. O sea, cuando nosotros vamos a presentarnos o vamos a empezar a trabajar con un grupo, al analizarlo, debemos de hacer todos estos pasos para saber cómo es el grupo, para poder tener o que el grupo rinda mejor. Le damos a la siguiente, por favor. Muy bien. Lo grupal es una dimensión que atraviesa las instituciones educativas y toma formas cambiantes. Las formaciones grupales surgen del campo de lo grupal a partir de rasgos idiosincrásicos, identidad, cultura, momento sociohistórico, etc. Entonces, por ejemplo, de aquí les puse 3 imágenes. No, pueden ser, o sea, son primarias las 3, pero están en diferente contexto. En la primera vemos una imagen de una escuela rural, donde pues obviamente el salón no está en las mejores condiciones, pero es un grupo de todas maneras, aunque no esté de la mejor manera o de la manera más adecuada o de la manera que nos esperamos, es un grupo, es una escuela. Luego en la siguiente imagen pues vemos una escuela de ciudad, donde, bueno, es muy parecida a la escuela donde la mayoría de nosotros trabajamos, donde hay un patio, donde los niños conviven, donde hay, digamos, es más óptima la educación. Y luego vemos al final un colegio donde, pues, si nos damos cuenta simplemente en las instalaciones, estamos viendo que es un colegio grandísimo, donde obviamente tienen muchísimas más cosas dentro del colegio. Si la fachada del colegio está de esa forma, pues dentro del colegio hay mucha tecnología, ¿verdad? Cosa que en las otras 2 escuelas no tenemos. Pero al final de cuentas siguen siendo un grupo también. Son grupos de niños de primaria. Entonces, si nosotros nos damos cuenta o nos ponemos a investigar o hacemos la investigación dentro del grupo, dentro del plantel, pues obviamente nos vamos a encontrar con diferentes rasgos, ¿verdad? Donde no le podemos pedir, por ejemplo, lo mismo a un niño de colegio que a un niño de una área rural, porque el niño de área rural no va a tener tal vez el acceso a computadora o a internet, cosa que los niños del colegio, pues ellos lo manejan todos los días y lo tienen en la mano, ¿verdad? Como es el uso del celular, que fue mucho de lo que se criticó ahorita que estuvimos en línea, que los niños de escuelas rurales pues estuvieron, pues se puede decir que completamente en el abandono, porque a ellos no tenían las mismas oportunidades que los niños de la ciudad o de los colegios. O sea, para los niños de los colegios yo creo que no fue tan difícil adaptarse porque ellos conviven con la tecnología todos los días. En cambio, los niños de escuela pública de la ciudad, pues sí fue difícil porque tal vez no convivían, pero se adaptaron. O sea, la gran mayoría se pudo adaptar, pero los niños de escuela rural yo creo que fueron los más abandonados. Y si, bueno, o recuerdo yo de otras materias que hemos tenido en tetras anteriores, la escuela rural es donde, en nuestro país hay más escuelas rurales que escuelas urbanas. Entonces, ahí es donde hay realmente un contexto muy distinto entre lo que son los grupos, ¿verdad? Por eso cuando nosotros llegamos, bueno, al menos en mi caso y sé que varios de ustedes también,
hemos trabajado en los dos sistemas, en colegio y en escuela pública. Entonces sí nos damos cuenta de que son grupos bien distintos y puede ser el mismo grado. Puedes tener a lo mejor quinto y luego sales de ahí del colegio en la mañana y te vas a una escuela pública en la tarde y puede ser el mismo grado y los niños pueden tener la misma edad, pero son contextos distintos. A mí me tocó trabajar en un colegio, que era pues un colegio más o menos, no era como, bueno, también en el que está en la imagen, también ahí trabajé, un tiempo. Pero en otro colegio donde estuve era más o menos el mismo contexto y y en una escuela pública y era el mismo grado, tenía el mismo grado en los dos turnos y realmente eran situaciones bien distintas de un grupo a otro. Me tocó también trabajar en una colonia, tenía el mismo grado, también tenía sexto en la mañana y en la tarde, pero eran colonias diferentes y pues eran grupos bien distintos, o sea, aunque tenían los niños la misma edad y pues no estaba tan lejos de una escuela a otra, de todas maneras eran contextos muy diferentes. Entonces, la manera en que el docente aborda al grupo pues debemos de estar bien, debemos de hacer un análisis de grupo bien hecho antes de entrar al grupo, o de dar una clase para poder que los alumnos tengan un mejor rendimiento. Le damos a la siguiente, por favor. Muy bien, los aspectos metodológicos del proyecto. En este proyecto se incluyen 6 casos, que son lo que ya les he comentado ahorita, que es la escuela primaria urbana, la escuela primaria rural de un maestro único, eh, una escuela media técnica, un instituto de formación de profesores, un posgrado universitario y un dispositivo de capacitación en una empresa. O sea, son diferentes casos de grupos y obviamente cada uno tiene su contexto distinto. Le damos a la siguiente, por favor. Muy bien. Los aspectos metodológicos del proyecto. Algunas hipótesis de índole epistemológico encuadran con ciertas características. Complejidad. Sostiene la construcción de un conocimiento complejo de una realidad, del inacabamiento que propone el estudio de campo, de la multireferencialidad, difícil la palabra, formula la necesidad de incluir perspectivas de la relación del objeto-sujeto, ahí se me fue una E, del enfoque metodológico, enfoque clínico que se aborda del estudio de lo grupal, su singularidad en su complejidad y de la atribución de significados que abre planos diversos y del ámbito de estudio que es el grupo como tal, ¿verdad? Como ahí, bueno, el último no se alcanza a ver, pero creo que decían, ahí así son más grandes. Creo que decía que era ahí está, como prioridad, como fines de nuestro estudio, ¿verdad? O sea, el grupo siempre debe de ser la prioridad, debemos de ver cómo es el grupo. Y les repito, porque eso sí lo leí bastante, lo leí muy bien, o fue lo que más me llamó la atención del tema, que nos hablaba, el programa nos habla de el grupo, pero cómo el grupo va a partir a lo individual. O sea, vemos el enfoque del grupo, cómo es todo el grupo en sí, pero también nos vamos a basar en lo individual, en cada alumno, independientemente de la edad que tengan, o sea, pueden ser niños, pueden ser adolescentes o adultos como nosotros, ¿verdad? Que estamos ya en la maestría, de todas maneras se enfoca el grupo en sí, pero también en lo individual, porque cada individuo tiene pues sus necesidades o su forma de aprender diferente. Entonces, se tiene que partir del grupo en sí, pero a lo individual. A la siguiente, por favor. Creo que ya era la última, creo. Ay, Sí, bueno. la última. Les voy a dejar de compartir porque ya faltan como 8 minutos y no voy a alcanzar. Voy a pausar la grabación a que se guarde y volvemos a entrar. ¿Sí? Muy bien. Ok.